Jardín Radiado. Un espacio sobre naturaleza y nuevas formas de vida. La ecología no es ni más ni menos que la economía de la naturaleza, y que una crisis ecológica tiene un impacto que es mucho más profundo y mucho más duradero que ninguna crisis financiera, que te puedes de alguna manera recuperar en 1 año o 2 años. En una crisis ecológica no, porque los procesos ecológicos de los que depende toda actividad económica, insisto, toda actividad económica, esos procesos no se recuperan de una manera tan inmediata de un año para otro, pero son muy importantes, y por eso si hay una economía que tenemos que aprobar con sobresaliente es la economía de la naturaleza, la ecología, porque si eso falla el resto de esferas y por supuesto todas las esferas económicas, como el colapso ecológico del Mar Menor, por desgracia, está demostrando. Nuestra invitada es directora técnica de la Fundación Nueva Cultura por el Agua, una organización con miembros portugueses y españoles de espíritu y formación multidisciplinar, desde la que buscan promover un cambio en la política de gestión de aguas para conseguir entornos y un uso de los recursos hídricos sostenible. Doctora en Biología, miembro del Observatorio de Sostenibilidad de la Región de Murcia, perteneciente a la Universidad de Murcia, es vocal del Consejo del Agua de la Demarcación del Segura y especialista en gestión integrada de recursos hídricos y modelización de sistemas socioecológicos en ecosistemas mediterráneos. Hoy visita Jardín Radiado Julia Martínez Fernández. Julia, bienvenida. Hola, buenas tardes. El Observatorio de la Sostenibilidad de la Región de Murcia publicó en 2009 un informe del que fuiste coautora junto con Miguel Ángel Esteve. Han pasado ya unos 10 años. ¿Cómo andamos de sostenibilidad en la región? Bueno, pues por desgracia tengo que decir que estamos peor, porque aprovechando de una manera injustificada la crisis de la COVID-19, el Gobierno regional de la Comunidad Autónoma de Murcia ha aprobado una serie de decretos ley por la vía de urgencia y, por lo tanto, impidiendo su debate tanto en el seno de la Asamblea Regional como el debate también social, que lo que hacen es derogar parte de lo poco que iba quedando de normativa ambiental y agilizando y acelerando la tramitación de nuevos proyectos, tanto urbanísticos como de actividades empresariales, y explícitamente permitiendo un 30% más de contaminación por vertidos, por emisiones, etcétera, sin que sea necesario realizar evaluación de impacto ambiental o pedir nuevas autorizaciones. Entonces, eso es un paso atrás muy grave con respecto, por ejemplo, a la ley de protección ambiental, que es justamente de 2009, con lo cual ahora, 11 años después, estamos por detrás del año 2009, porque parte de esa ley se ha derogado. Se aprobó hace muy pocos días, la semana pasada por fin pudimos acceder al texto y ha sido, como decía, aprobado de forma unilateral por el Gobierno regional, en este caso del Partido Popular y de Ciudadanos, pero que es un gobierno de coalición que está contando con el apoyo de Vox y que continúa, digamos, con esta línea, digamos, de desmantelamiento progresivo de las políticas ambientales en la región de Murcia, que nunca fueron muy sólidas, pero que cada vez se están quedando realmente, no ya en los huesos, sino en un desmantelamiento total. Este desprecio hacia el medio ambiente ha sido la causa de que el Gobierno regional haya mirado para otro lado mientras la actividad agraria, mientras el regadío intensivo del campo de Cartagena haya puesto en marcha un gravísimo proceso de eutrofización, que es el responsable del colapso ecológico del Mar Menor, y esto no solamente es un problema a nivel ambiental, sino que está suponiendo también un impacto, un coste económico muy importante en otros sectores, sobre todo el sector de la hostelería, el sector del turismo. Veremos a ver cuál es la evolución futura de la pesca, pero hubo también unos meses muy duros en los que tampoco los pescadores pudieron salir a faenar en la laguna, sobre todo tras ese episodio de mortandad masiva de peces que tuvo lugar en octubre del año pasado.
y por lo tanto todos estos impactos económicos, toda esta factura económica oculta que está ocasionando el regadío del campo de Cartagena hay que también tenerla en cuenta, porque si no, lo que se está favoreciendo es un beneficio económico de unos a costa del perjuicio también económico de otros sectores económicos, ¿no? Hay un daño clarísimo a terceros, además de haber acabado con una de las joyas internacionales, un ecosistema único en Europa que tenía múltiples figuras de protección. El Mar Menor, hay que recordar que no solamente es un espacio protegido por leyes regionales y por leyes estatales, sino también por leyes internacionales, porque es LEED, es CEPA, es Ramsar, un humedal de importancia internacional, y es también zona CEPIN, es decir, una zona de especial importancia para el Mediterráneo. Y sobre todo era la mayor laguna costera de todo el Mediterráneo occidental y de las pocas grandes lagunas a nivel mundial que en pleno siglo XXI habían llegado todavía con aguas totalmente transparentes, que los ecólogos llamamos oligotróficas, es decir, totalmente transparentes sin nutrientes. Se ha acabado ya con esa rareza y con esa singularidad que era esa enorme laguna costera todavía totalmente transparente, y por eso se llama Mar Menor, porque era como un trozo de mar, pero en realidad es una laguna. Eso ha sido ya, es una cuestión ya casi de historia, por culpa de que este gobierno regional haya mirado para otro lado cuando tanto los científicos como los grupos ecologistas hayan estado durante las últimas décadas señalando que esto podía pasar, ¿no? Que la entrada de los nutrientes, de los fertilizantes del regadío podían acabar con el Mar Menor. A golpe de advertencias, de informes y previsiones, los científicos y ecologistas parece que os habéis ganado mala fama o una cierta imagen de ser unos catastrofistas y de algún modo de suponer casi un obstáculo para el desarrollo. Desafortunadamente y a un precio muy caro estamos comprobando que ese tópico sobre el ecologismo es falso. En vuestro informe de 2009 habláis, entre otras cosas, de la importancia que posee en los ecosistemas el equilibrio entre los usos del suelo y la cuota de espacios naturales. Cuéntanos qué tal vamos en ese aspecto. Sí, mira, con respecto has comentado dos cuestiones interesantes. La primera es que durante muchos años los científicos y los ecologistas estábamos alertando de la posible catástrofe del Mar Menor, pero el Mar Menor seguía bien. Y esto muchas personas lo interpretan como que los científicos o los grupos ecologistas son unos catastrofistas. Y esto es porque no entendemos cuál es la dinámica exponencial, la dinámica o las matemáticas exponenciales, y no entendemos, digamos, cómo funcionan los ecosistemas, que funcionan, digamos, muchas veces absorbiendo los impactos hasta que superan determinado umbral y ya no son capaces de seguir, digamos, resistiendo. Eso, para que la gente lo entienda, es como si tuviéramos un elástico y empezamos a estirar está fijo en un extremo y empezamos a estirar del otro. Y entonces alguien empieza a decir, si seguimos estirando, se puede romper, pero seguimos estirando y no se rompe. Y entonces mucha gente puede entender que quien afirma eso es una persona catastrofista, hasta que llega un momento en que efectivamente superamos el punto de elasticidad del elástico, valga la redundancia, y el elástico se rompe. Y se rompe de un momento al siguiente. Se rompe de forma inmediata. Y eso es lo que ha ocurrido con el Mar Menor. Todos los ecosistemas tienen una cierta capacidad de absorber los impactos. Por ejemplo, podemos tener una cierta cantidad sostenible de agricultura o podemos tener una cierta cantidad sostenible de usos turísticos, pero cuando hay una dinámica expansiva y un crecimiento insostenible, sea del regadío, sea del turismo, al final no hay ecosistema que lo soporte. Y eso significa que al final la catástrofe está anunciada. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero ocurrirá. Y además ocurre de un momento al siguiente. De hecho, las aguas del Mar Menor estaban totalmente transparentes y, digamos, de unos meses al siguiente se pusieron verdes, ¿no? Totalmente turbias por ese crecimiento explosivo de fitoplancton. Por lo tanto, es muy importante darnos cuenta de que no es catastrofismo, sino que las amenazas y los impactos se van acumulando y llega un momento en que los ecosistemas explotan porque no son capaces de seguir absorbiendo esos impactos.
Y después lo que comentas, efectivamente, bueno, pues en relación con la sostenibilidad en el uso del territorio, es muy importante que reduzcamos al mínimo, a lo estrictamente necesario, por ejemplo, la proporción de suelo sellado y la proporción de usos intensivos. ¿Qué entendemos por usos intensivos? Por un lado, los usos urbanos, los usos turísticos, es decir, todo lo que es la creación de zonas artificiales para viviendas, para hoteles, para equipamientos, para infraestructuras, para carreteras, etcétera. Y por otro lado, también necesitamos reducir el impacto ambiental de la agricultura y especialmente el impacto del regadío, sobre todo en territorios como la región de Murcia, donde la superficie total de regadío se sitúa muy por encima de lo sostenible. Y se sitúa muy por encima de lo sostenible no solamente porque consuma mucha agua. Hay que recordar que en España y, por supuesto, en la región de Murcia, el regadío consume 80 de cada 100 litros. Y con los otros 20 tenemos que mantener los caudales ecológicos, los humedales, tenemos que garantizar el abastecimiento urbano, garantizar los usos industriales, todo lo demás con 20 litros, porque los otros 80 se los bebe el regadío. Pero el regadío no solamente ha crecido por encima de lo sostenible en la región de Murcia y en otras muchas partes del territorio en España, porque consume mucha agua, sino también por todos los demás impactos ambientales y territoriales que ocasiona el regadío. Por ejemplo, ocupar zonas de alto valor ecológico, eliminar secanos de gran interés ambiental y paisajístico. De hecho, hay especies protegidas y amenazadas que no viven en espacios, digamos, de vegetación natural, sino que viven o su hábitat está formado por secanos tradicionales, secanos extensivos tradicionales, por ejemplo, el algarrobo, también cultivos de secano tradicional de cereal, etcétera. Todas estas superficies, tanto secanos extensivos de alto interés ambiental como zonas naturales, han sido ocupadas por una mancha que no deja de crecer y de crecer de regadío, por ejemplo, en la región de Murcia, en la zona del noroeste, más recientemente en el altiplano, y esto está amenazando el paisaje, los recursos naturales, la biodiversidad, el territorio y, por supuesto, el agua, ¿no? La expansión de las áreas de regadío está relacionada con la llegada a la región del trasvase Tajo Segura. En una charla que diste en la Universidad de Castilla-La Mancha, relacionabas los datos del crecimiento de la demanda de agua con unas expectativas colectivas y económicas que siempre han sido irreales. Esto ha sido tanto así que, de hecho, habiendo recibido más agua a lo largo de los años, sin embargo, lo que ha sucedido es que cuanta más agua llega a la región, más aumenta el déficit hídrico, situación que tú resumes diciendo que el trasvase en realidad lo que nos trae es sed y no agua. ¿Por qué digo que trajo sed y no agua? Porque por cada litro que ha llegado a la región de Murcia a través del Tajo Segura, se han creado necesidades por 2 litros o por más de 2 litros. Y por lo tanto, el déficit o la distancia entre el incremento del regadío y los recursos del Tajo Segura han ido aumentando. Por lo tanto, el agua del trasvase Tajo Segura no ha solucionado la situación de déficit hídrico que había en la región de Murcia, sino que lo ha aumentado, lo ha duplicado, porque todos los proyectos de oferta de agua, sea un nuevo embalse, sea un nuevo trasvase, alimenta las expectativas de que va a llegar más agua. Pero luego al final no llega tanta agua como esas expectativas piensan, y por otro lado se crean regadíos nuevos, no solamente los que estaban previstos, los legales, sino también mucho regadío de hecho, mucho regadío ilegal, que al final se consolidan porque tenemos una administración pública que todavía no ha desmantelado ni un solo perímetro de regadío ilegal. Al final lo que tenemos es mucho más regadío del previsto y mucha menos agua de la que se esperaba. Y por lo tanto, al final, el abismo entre recursos disponibles y demanda aumenta. Y esto no ha ocurrido solo con el trasvase Tajo Segura. Ya ocurrió antes con el embalse del Cenajo y ocurrió antes, en el año 30 y algo, con el embalse de la Fuensanta, y ocurre siempre igual. Con cada nuevo proyecto hidráulico aumenta mucho más la demanda que realmente el agua disponible, y por lo tanto esa brecha entre recursos y demandas no hace más que aumentar. Por eso las políticas de oferta, sean embalses, sean trasvases, no ayudan a acabar con la sed, sino todo lo contrario, alientan la sed.
¿Cuál sería un modelo de agricultura sostenible? Bueno, pues un modelo que en primer lugar se adapte a los recursos disponibles que hay en cada territorio, y cada territorio tiene unos recursos disponibles diferentes, cada cuenca tiene una climatología distinta y tiene unos recursos distintos, pero no tiene que adaptarse solamente a los recursos hídricos disponibles, sino que tiene que ser también una agricultura que equilibre las actividades de secano, que tienen también un papel importante que hay que preservar, con las actividades de regadío. Tiene que ser una agricultura que reduzca la contaminación por fertilizantes, por ejemplo, que reduzca la contaminación por pesticidas, que tienen además un impacto muy grave en la salud pública, en la salud humana, y tiene que ser también una agricultura que también sea sostenible desde el punto de vista social. Es decir, que este modelo, digamos, de bajar los precios con mano de obra barata, con mano de obra precaria, muchas veces inmigrantes explotados, pues no podemos decir que eso sea un modelo de agricultura sostenible. Tiene que ser un modelo que sea éticamente y socialmente sostenible, que genere un empleo de calidad, un empleo que valore el conocimiento y que no se apoye en mano de obra barata, que genere valor añadido y compita en calidad y no compita en precio, que compita en calidad y no compita en cantidad, y que por tanto con menos regadío se puedan mantener las rentas agrarias utilizando menos agua, contaminando menos, pero generando productos de más calidad y que por lo tanto se puedan vender a un precio mayor. Y eso necesita una mano de obra diferente, necesita un empleo estable, un empleo cualificado, un empleo bien pagado, y ese es el modelo de agricultura sostenible que yo creo que hay que apoyar. Otra mala comprensión del ecologismo es aquella que lo identifica con el conservacionismo de la naturaleza, esto es, como solamente preocupado por la salud y la sostenibilidad de la naturaleza, pero no así por la de la sociedad y la economía, algo que no es cierto. De hecho, algunos economistas dicen que ecología es la economía de la naturaleza. No es ni más ni menos que saber gestionar bien la casa común que es la naturaleza, y eso tiene unas reglas económicas, y cuando se incumplen esas reglas económicas de la naturaleza, que no es ni más ni menos que la ecología, lo que tenemos es una catástrofe de dimensiones muy importantes, y lo vemos también, lo hemos estado viendo incluso con la crisis de la COVID-19. Es precisamente la pérdida de biodiversidad, la reducción de las áreas que están dedicadas a la vida silvestre, a la vida salvaje y con poco contacto humano, y esa mayor y creciente presión de las actividades humanas y de las poblaciones humanas con la vida silvestre, lo que está aumentando la probabilidad de que en cualquier momento pueda surgir una pandemia. Esta pandemia había sido ya de alguna manera prevista, y no es porque los científicos tuvieran una bola de cristal, pero ya hace años se sabía que podría haber una pandemia en los próximos años, que sería probablemente por coronavirus, que probablemente ocurriría en una zona de contacto entre espacios urbanos y espacios silvestres, por ejemplo, zonas rurales de China, que se había planteado muchas cosas que realmente después se ha demostrado que ha sido así, y no porque los científicos tuvieran una bola de cristal, sino porque la ciencia y el conocimiento nos permite ver cómo se está presionando cada vez más a las áreas naturales y a esos servicios ambientales, y cuando eso quiebra, el impacto económico deja en mantillas crisis financieras como la que hubo en el año 2008. Por eso, insisto una vez más que la ecología no es ni más ni menos que la economía de la naturaleza, y que una crisis ecológica tiene un impacto que es mucho más profundo y mucho más duradero que ninguna crisis financiera, que te puedes de alguna manera recuperar en 1 año o 2 años. En una crisis ecológica no, porque los procesos ecológicos de los que depende toda actividad económica, insisto, toda actividad económica, esos procesos no se recuperan de una manera tan inmediata de un año para otro. Por eso es muy importante, y por eso si hay una economía que tenemos que aprobar con sobresaliente, es la economía de la naturaleza, la ecología, porque si eso falla el resto de esferas, y por supuesto todas las esferas económicas, como el colapso ecológico del Mar Menor, por desgracia, está demostrando. Por ejemplo, el valor patrimonial de las viviendas, de las residencias, de la gente que se ha comprado allí casa, sea en primera vivienda o segunda residencia, en toda la zona del entorno del Mar Menor está cayendo en picado.
no valen ya casi nada esas casas, nadie las quiere comprar. Incluso por mucho que se rebaje, están perdiendo el valor de un 30, un 40% y más que se va a perder. ¿Quién paga esa factura? ¿La van a pagar los regantes que están vendiendo ahora lechuga en el campo de Cartagena? Pues ellos son, digamos, el sector causante del colapso ecológico del Mar Menor. ¿Quién debería pagar esa pérdida de valor patrimonial de miles de millones de euros? Después de las lluvias de septiembre del año pasado, y hablando de lo que la ciencia es capaz de vislumbrar, fue refrescante leer un artículo tuyo en el que identificabas 6 causas y 6 soluciones de las inundaciones que sufrimos entonces. Algunas de las soluciones, como la de eliminar viviendas de las zonas inundables, son realmente difíciles de tomar, pero lo cierto es que hay soluciones. Es decir, aquí hay un problema también de que el Estado, de alguna manera, tiene que velar por la seguridad de los ciudadanos. Entonces, si hay zonas que están en muy alto grado de riesgo serio, y que ese riesgo puede implicar la pérdida de vidas humanas, digamos que para eso tenemos un Estado y unos poderes públicos que tienen que velar por la seguridad. Entonces, yo creo que aquí hay que también distinguir, en primer lugar, hay toda una serie de medidas que se pueden tomar para reducir los riesgos. Por ejemplo, la propia reducción del regadío intensivo que rodea a los alcázares va a reducir las escorrentías. Se pueden también tomar medidas para eliminar los impactos de las infraestructuras, por ejemplo, rotondas, taludes, autopistas que cortan las redes de drenaje. Se puede también recuperar el dominio público hidráulico, es decir, la superficie que ocupan ramblas, etcétera, porque todo eso ayuda a retener parte de las escorrentías. Hay un problema importante, y es que durante los años del boom del ladrillo, los alcázares prácticamente enladrillaron todo el municipio, o sea, multiplicaron por mucho la superficie de suelo que llamamos artificial, de suelo sellado, y eso hace que, aunque llueva mucho menos, la escorrentía es mucho mayor. Cada vez que sellamos el suelo con asfaltos, con viviendas, etcétera, aunque llueva muy poco, la escorrentía aumenta y aumenta muchísimo. Por lo tanto, los impactos de las inundaciones van a aumentar incluso aunque llueva poco o por muy poco que llueva. Por eso también en los alcázares cada vez hay más eventos de inundaciones, aunque sean lluvias normales, unas mismas lluvias que hace 20 años no suponían un problema en los alcázares y ahora sí lo suponen. Y eso es porque los alcázares, en los momentos del boom del ladrillo, decidió que quería ganar mucho dinero, convirtiendo todo el término municipal en urbanizaciones, y ahora lo está pagando. Y eso es verdad que es una realidad dura, pero la otra realidad es que hay zonas que tienen un riesgo importante para la propia vida humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo lo que sean equipamientos, digamos, de interés público, deberían trasladarse, sean escuelas, equipamientos sanitarios, hospitales, guarderías, residencias de la tercera edad, y si hay que asumir que hay que buscar quién fue los responsables de esos desaguisados. Para eso tenemos una ley de responsabilidad civil y una directiva europea sobre responsabilidad civil que habrá que aplicar. Voy a leer una cita de la CROEM que incluisteis en el capítulo de Medio Ambiente de la publicación El otro estado de la región del año 2014, editado por el Foro Ciudadano de la región de Murcia. En aquella ocasión, la CROEM protestaba o se oponía a las limitaciones de actividad que incluía la red Natura 2000. Abro comillas. Nos oponemos a que se elimine cualquier regulación que implique de forma genérica la prohibición o limitación al desarrollo de actividades económicas tanto en espacios protegidos como fuera de sus límites. Cierro comillas. Hemos visto hace unos días cómo esta misma organización se ha felicitado públicamente por el nuevo Real Decreto que modifica la Ley de Protección Ambiental y que, según Ecologistas en Acción, permite un aumento de consumo de recursos y de contaminación de un 30%. Ante el choque tan fuerte de estas dos mentalidades que coexisten pero que son irreconciliables, parece que solo puede mediar la conciencia ciudadana. ¿Cómo estamos de conciencia ambiental colectiva? Creo que tenemos que avanzar muchísimo más. Yo creo que en la región de Murcia necesitamos una ciudadanía que cada vez tome más conciencia. Creo que en eso queda mucho camino por recorrer a la hora de defender sus derechos. Es decir, que cuando estoy defendiendo el Mar Menor, estoy defendiendo mi derecho a seguir bañándome en un Mar Menor de aguas transparentes, pues como lo hacía hace 20 años. Y cuando defiendo que se mantengan las leyes de protección ambiental, que ahora mismo se están desmantelando, estoy defendiendo mi derecho a no temer
digamos, por los riesgos de contaminación que me pueden afectar a mí o que pueden afectar a mis hijos, y sabemos que la contaminación mata, eso no es ninguna exageración ecologista, porque los estudios epidemiológicos y los estudios estadísticos demuestran que cada incremento en la contaminación estadísticamente supone al cabo del año un incremento estadísticamente significativo de mortandad o de mortalidad y de morbilidad por enfermedades asociadas de forma directa o indirecta a los distintos tipos de contaminación ambiental, sea contaminación por pesticidas, sea contaminación atmosférica por partículas o por benceno, etcétera. Es decir, que la contaminación no es gratuita, no nos sale gratis, la pagamos en salud de forma acumulativa, y eso en términos estadísticos pues implica un aumento claramente de la mortalidad. Por lo tanto, cuando estamos reclamando que se mantengan y se mejoren las leyes de protección ambiental y se recupere el Mar Menor, no lo estamos haciendo solamente desde una perspectiva, digamos, de generosidad o de altruismo hacia otras especies o hacia el medio ambiente. Estamos luchando por nuestra salud. Entonces, los ciudadanos tienen que ser conscientes de que si no hay una movilización ciudadana y una exigencia ciudadana para defender su propia salud y la salud de sus hijos, las empresas seguirán presionando al gobierno, a este gobierno regional o cualquier otro gobierno para bajar costes, porque ese 30% de contaminación que estos nuevos decretos les permiten sin realizar ningún tipo de cambio en su sistema de producción, etcétera, es un ahorro para ellos, es un coste que se ahorran las empresas, y por lo tanto son decretos que lo que hacen es garantizar beneficios privados a unas pocas empresas o a unas industrias a costa de un coste público, en este caso de salud pública para el conjunto de los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos, que somos los que estamos perdiendo en nuestros derechos ambientales y de salud pública, no reaccionamos, esto continuará. En vuestro informe del observatorio habláis del daño que implica fragmentar demasiado los espacios naturales y cómo estos deben mantener un mínimo de conexión entre ellos para poder mantenerse adecuadamente. ¿Crees que tendemos a itemizar nuestra defensa de la naturaleza, limitándola a nuestros espacios más inmediatos? ¿Deberíamos perseguir también un tipo de defensa del entorno natural de carácter más global? Bueno, eso se llama planificación, ordenación territorial, que es algo que se ha dejado aquí de hacer desde hace décadas. Precisamente el objetivo de la ordenación del territorio es tenerlo todo en cuenta. Tú tienes que tener un sistema de espacios naturales protegidos, tienes que tener un sistema de corredores ecológicos, tienes que tener unos sistemas, digamos, de áreas donde se ubiquen fundamentalmente las actividades económicas, sean agrarias, sean industriales, las actividades industriales en polígonos industriales, ver en qué zonas realmente podemos dirigir las necesidades, por ejemplo, de construcción de nuevas viviendas para la nueva población que está aumentando, pero otras zonas no. Eso es ordenar el territorio, donde lo que hacemos es destinar cada porción del territorio a la vocación o al uso más adecuado, equilibrando todas las necesidades, ¿no? Tenemos necesidades agrarias, tenemos necesidades urbanas y tenemos necesidades también de servicios ecosistémicos que nos proporcionan los otros sistemas, los sistemas naturales, que no están ahí solamente para hacer bonito, sino que si esos ecosistemas colapsan, toda la economía colapsa. Y eso es precisamente planificar. Ordenación del territorio es la planificación del territorio, igual que tiene que haber y hay una planificación hidrológica, o tiene que haber una planificación agraria y en general una planificación económica. Pero, por desgracia, en la región de Murcia, en estos últimos 25 años, estamos teniendo gobiernos regionales que no creen en la planificación ambiental y, digamos, son de corte neoliberal, y lo que hacen es estar permanentemente reduciendo los instrumentos de ordenación, de protección y de planificación del territorio ambiental, etcétera, para facilitar el libre albedrío de las actividades económicas, con lo cual tenemos una actividad económica y un territorio cada vez más desordenado, cada vez más caótico, y donde esas importantísimas e imprescindibles funciones ecosistémicas están desapareciendo. Por eso tienes razón de que las actividades están conectadas y hay que ver, por ejemplo, si determinados hábitats están ya suficientemente cubiertos en espacios naturales, pues a lo mejor la prioridad
pasaría por otro tipo de objetivos, más que por seguir insistiendo en la conservación de ese determinado hábitat. Es decir, que sí que tiene que haber una planificación generalizada. Luego es verdad que esta idea, digamos, integral es difícil, digamos, que todos los ciudadanos, digamos, la puedan percibir, ¿no? Y en todo caso, sí tiene valor, es importante que haya también esa defensa, digamos, de los territorios locales, es decir, que las poblaciones que viven en el entorno del Mar Menor defiendan el Mar Menor, que las poblaciones que viven en el entorno del río Segura defiendan sus huertas. Eso es muy importante también porque es una defensa del territorio precisamente desde los que viven en el territorio. De hecho, en la Fundación Nueva Cultura del Agua concedemos mucha importancia a estas defensas locales de las propias poblaciones del territorio, y eso ha sido, por ejemplo, fundamental, saliendo ya de la región de Murcia, para que el Tribunal Supremo haya aprobado, o sea, haya emitido una sentencia absolutamente histórica para la gestión del agua en este país, que es la sentencia sobre el proyecto de embalse de Viscarrués, y ha terminado de anular con fundamentos jurídicos muy consistentes ese embalse, y eso es una defensa que han llevado a cabo pues unos pocos cientos de personas que son los que viven en la zona que iba a ser inundada por este embalse, junto con un grupo conjunto mucho más amplio de movimientos sociales, de movimientos ecologistas. Ha apoyado mucho la propia Fundación Nueva Cultura del Agua elaborando informes técnicos, y después la labor extraordinaria de abogados, de juristas especializados precisamente en estos temas de agua y medio ambiente, que son los que han sido capaces de ganar definitivamente este caso en el Tribunal Supremo. Por lo tanto, estas luchas locales son también importantes, incluso aunque tengan este carácter local, ¿no? Y de hecho, en la página web de la Fundación Nueva Cultura del Agua, para cualquier persona que esté interesada en ver un poco este enfoque, ¿no?, de la vinculación entre agua y territorio, la puede consultar en la guía que tenemos sobre Nueva Cultura del Agua, que es un recurso gratuito y donde de una manera interactiva y muy sencilla pues cualquier persona puede acceder y puede ir viendo cómo entendemos la nueva cultura del agua y cómo se van relacionando agua, ecosistemas, territorio en esa idea integral. Pero también pueden descargarse informes sobre proyectos concretos, sobre luchas concretas, como esta de Viscarrués, la Biblioteca del Agua, ¿no? Yo creo que, digamos, los dos enfoques, tanto el enfoque integral como las luchas locales desde el territorio, son importantes y se pueden complementar. ¿Cuál es la situación dentro de la región que, a tu juicio, requiere de una mayor urgencia? ¿La que requiere más urgencia? Bueno, una no lo sé, pero yo, si tuviera que señalar dos, diría el desmantelamiento de la propia administración de medio ambiente. Ahora mismo no hay administración de medio ambiente. O sea, tenemos una comunidad autónoma que no tiene estructura de medio ambiente, que no tiene política ambiental, que no tiene, digamos, los recursos técnicos y humanos necesarios, que no tiene inspectores. O sea, tenemos ahora mismo una comunidad autónoma que camina hacia... Estaban empezando la España de las autonomías y todavía no había órganos de medio ambiente. Entonces, ese es uno de los principales problemas, porque si tú no tienes una política ambiental, no tienes funcionarios dedicados a la conservación de la naturaleza y a la mejora del medio ambiente, evidentemente no tienes nada, ¿no? Y después, ya yendo a temas concretos, el Mar Menor. El Mar Menor está suponiendo una factura ecológica y una factura económica, pero también un conflicto social y político que seguirá aumentando en los próximos años. Julia, ya para terminar, ¿qué mensaje lanzarías a la población, a tantos de nosotros que nos interesamos por el medio ambiente, que nos preocupamos por cumplir con las responsabilidades del día a día, las que están a nuestro alcance, más allá de las que deben cumplir instituciones y empresas? Para mí el mensaje importante sería que necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos y que todos los ciudadanos se den cuenta de que ahora mismo estamos retrocediendo en derechos y que para defender sus propios derechos cada ciudadano, la mejor manera es apoyar y ponerse, digamos, en contacto con organizaciones y con colectivos que ahora mismo están defendiendo el medio ambiente, el territorio y la salud pública, y que además de esa labor individual que cada uno pueda tener
de ser responsable en casa o de ser responsable en las compras, etcétera, es fundamental la acción colectiva, y en ese sentido creo que es muy importante que cada vez más ciudadanos decidan, digamos, apoyar o incorporarse a cualquiera de las distintas organizaciones y colectivos que de forma organizada, de forma colectiva, están defendiendo, pues, ¿no?, los derechos de todos, ¿no?, que son nuestros derechos a un medio ambiente adecuado, como por otro lado nos dice el artículo 45 de la Constitución, y nuestro derecho a una salud pública para nosotros y para nuestros hijos. Y eso no se puede hacer si no reforzamos las organizaciones actualmente existentes, que son extraordinariamente débiles y que tienen, digamos, muy pocas capacidades, tanto en términos de recursos humanos, de gente, de capacidad económica, ¿no? Y necesitamos reforzar, porque es de las pocas opciones que ahora mismo tenemos para, de alguna manera, exigir de una manera contundente ante los gobiernos y ante las administraciones públicas, no solamente que no se retroceda en derechos, sino recuperar todo lo que hemos perdido. Llevamos 20 años cuesta abajo en derechos ambientales. Hasta aquí nuestro episodio de Jardín Radiado de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros.